Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Alaurín el Grande el día 19 de septiembre de 2025. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior del 29 de agosto de 2025. Si no hay ningún tipo de observación, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, expediente para la modificación de las normas quinta y sexta reguladoras del precio público por visitas a la Casa Museo Antonio Gala, La Baltasara. Tiene la palabra la secretaria. Buenos días. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, celebrada en sesión ordinaria el 16 de septiembre, se emitió el siguiente dictamen. Se aprobó la modificación de las normas reguladoras del precio público por visitas a la Casa Museo Antonio Gala, La Baltasara, modificando las normas quinta y sexta, quedando las tarifas establecidas, como supongo que a continuación ya comentarán. En el expediente consta informe jurídico, memoria económica, informe de secretaría y es competencia plenaria. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina. Sí, buenos días a los presentes, a los que nos siguen desde su domicilio a través de los medios de comunicación municipal. La modificación de ordenanza que hoy aquí se trae no es más que la adecuación a una realidad social, económica y cultural de Alaurín el Grande en el año 2025, y más concretamente a una realidad social, cultural y económica de la Baltasara en esta fecha de 2025. Es verdad que es una ordenanza que es reciente, pero también es verdad que hay nuevas realidades y hay que adaptarla a esas nuevas realidades. La modificación presentada no es una modificación importante, es muy puntual, basado principalmente en dos puntos. Por un lado, separar las tarifas de visita de reportajes fotográficos y audiovisuales y actividades plásticas sin fines lucrativos, y estas mismas actividades, es decir, reportajes fotográficos, audiovisuales y actividades plásticas con fines lucrativos. Nos planteaban la siguiente situación en la que algunas empresas, haciendo uso de una entrada normal y corriente, el cual está establecido, según esta ordenanza, de 3 euros, pues podían hacer uso de la estructura, de la infraestructura, así como también de la imagen de la Baltasara, por una cantidad muy módica, haciendo uso o abuso de esta imagen. Para evitar esta situación, lo que se plantea es establecer un canon de una tasa de 100 euros a efectos de aquellas empresas que tienen fines lucrativos, es decir, quieren ganar dinero, pues que también aporten y contribuyan al ayuntamiento. Y aquellas otras personas físicas o jurídicas en las que quieran hacer reportajes fotográficos o audiovisuales que no tengan ese ánimo de lucro, pues mantendrán esa tarifa de 3 euros. Por otro lado, también se establece una experiencia exclusiva basada principalmente en 6 personas y 3 horas de tiempo, fundamentalmente a través de la cadena hotelera más importante de nuestro país, tanto por número de habitaciones como por número de hoteles, en el que ha puesto los ojos en nuestro municipio como uno de los grandes destinos turísticos y plantea una experiencia tanto cultural como gastronómica, y para poder hacerlo es preciso hacer una modificación presupuestaria para adaptarnos a estas necesidades. Ya no solamente que gracias a esta cadena hotelera, así como también el trabajo y ya el nombre que tiene la Baltasara, es un punto de referencia turístico dentro de la costa, sino también esto nos va a ayudar también a duplicar los ingresos actuales que tiene la Baltasara. Y así como también poder sufragar las pérdidas, que el coste de la Baltasara se entiende hasta un 95% del coste entre ingreso y gasto. Esta es la modificación presupuestaria que presentamos a este Pleno para su conocimiento, debate y votación. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, buenos días. Ilustrísimo señor alcalde, la Baltasara es un Ferrari para Alaurín el Grande. Y es un Ferrari porque el costo que tiene tener la Baltasara abierto es de 120.000 euros
y recauda aproximadamente unos 1.400 euros. No estoy diciendo con esto que se tenga que cerrar la Baltasara. La Baltasara fue una compra muy acertada por el equipo de gobierno anterior, porque el precio era bastante asequible, pero lo que sí tenemos es una vía de gasto de dinero que al cabo de los 4 años suma aproximadamente medio millón de euros. Con medio millón de euros se pueden arreglar 5 o 6 caminos de Alaurín el Grande, se puede hacer una piscina municipal, se puede hacer un montón de cosas que hoy en día, por falta de dinero de este ayuntamiento, pues no se hacen. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, que se cierre la Baltasara, estoy diciendo que se busquen algunas opciones para que el coste de la Baltasara sea menor. En este punto, por supuesto, votaremos a favor porque es una subida y una remodelación de precios. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros en primer lugar queremos poner en valor el que precisamente se haga referencia a la Baltasara como una referencia en Alaurín el Grande. En su momento también hubo sus críticas por esa adquisición y nos alegramos de que hoy pues Alaurín el Grande cuente con ella y sobre todo de que se reconozca el que nuestro pueblo cuenta con ese importante activo cultural. Y precisamente por ahí continúo la intervención en relación al debate de esta modificación de la ordenanza fiscal, porque desde nuestro punto de vista la Baltasara es un lugar cuya actividad debe estar enfocada precisamente a esa actividad cultural o social y, por tanto, esta modificación que hoy traen, donde se va a enfocar a un fin comercial, al fin y al cabo, para que las empresas correspondientes hagan su... no sé, el motivo de la risa, pero creo que es correcto lo que estoy diciendo. Entonces, pues no estamos de acuerdo con esa modificación en ese sentido. No consideramos que la Baltasara deba ser un lugar donde se realicen esas exposiciones comerciales, que es lo que se persigue con la aprobación de esta ordenanza. En nuestro punto de vista, porque entendemos que ese espacio pues se adquirió con esa finalidad. Evidentemente, quien gobierna hoy en día pues considera que lo debe de enfocar de otro modo, pero el punto de vista y el parecer de este grupo político es ese y, por tanto, votaremos en contra de esta modificación. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, pues parece curioso que dos partidos políticos de ideología semejante tengan postura totalmente en contra. Por un lado, el portavoz de Vox dice que no hay que hacer hay que explotarlo más para conseguir más dinero, para que salga rentable. Y por otra parte, el Partido Popular nos indica de que no hay que rentabilizarlo porque es algo más simbólico y cultural que otra cosa. Yo, sinceramente, yo creo que el informe económico queda manifiestamente claro y, de hecho, los datos que coge el portavoz de Vox así lo establecen. Establecen una diferencia entre ingresos y gastos de un 25%, evidentemente es una cuantía, pero eso nos lleva a un campo bastante peligroso, porque, claro, si solamente aquello que sale rentable es lo que el ayuntamiento tiene que invertir, ¿qué hacemos con bienestar social? Abandonamos a la gente porque, claro, eso no es rentable tampoco. Deporte lo dejamos también, eso tampoco resulta rentable. Hay servicios, evidentemente, que son deficitarios y así tiene que ser, porque el ayuntamiento tiene que colaborar. ¿Deficitario de la Baltasara? Pues sí, justamente el fin que tiene esta ordenanza es rentabilizarla y aparte de todo, la posibilidad de que un turismo que, en cierto modo, no viene como son de cierto nivel económico, puedan venir a nuestro municipio. Facilitarlo a que empresas como una hotelera tan importante pongan los ojos en nuestro municipio, aparte como ha puesto también en Marbella o en Benavís, que son otros objetivos que tiene esta cadena hotelera. Debemos seguir dándonos no solamente económicamente rentable, sino también una imagen al exterior en el que sea un punto de referencia turístico nuestro municipio. Le digo sinceramente que la rentabilidad no es un justificante para efectos de que se tenga que invertir o no, porque, como le digo, sería bastante lamentable que tendríamos que quitar muchos servicios, porque evidentemente el ayuntamiento no es una empresa en la que al final de año tenga que dar beneficios, sino lo que tiene que dar es rentabilidad social.
Contra la postura en contra de la que tiene Vox, el Partido Popular, evidentemente es libre de hacerlo. Ustedes reafirman el carácter cultural de la Baltasara, lo cual no lo obviamos. Y, de hecho, yo creo que no se hacen tantos eventos en la Baltasara como se hacen en la actualidad, dándole la relevancia que el portavoz del Partido Popular indica. Una cosa no quita la otra. Se le puede hacer una rentabilidad y poner a la Laurina y Grande en el mapa turístico y a la misma vez darle la importancia cultural que tiene, como se está haciendo por parte de la Concejalía de Cultura. Yo creo que son dos criterios evidentemente respetables, evidentemente muy lejos de lo que es la realidad que este equipo de gobierno está representando. Se está trabajando en la rentabilidad de todos los servicios públicos, pero también se está trabajando en el reconocimiento de la Baltasara como un punto de referencia, ya no solamente cultural, sino también turístico. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, nosotros hemos repetido 2 veces que no queremos cerrar la Baltasara, queremos buscarle una solución para que el coste de la Baltasara sea menor y los alaurinos con esa demasiada de dinero puedan hacer otras cosas o invertirlo en otras cosas. La Baltasara, el 80 o el 90% de los alaurinos no la disfruta, o la disfruta una vez al año, si va, porque evidentemente no va a ir todos los días. Sin embargo, si tenemos una piscina municipal, posiblemente vaya todos los días, sobre todo en verano. Si tenemos los caminos rurales arreglados, pues posiblemente pasen por ellos y hagan su vida normal como debería ser, cosa que no pasa ahora mismo. Lo que le estoy diciendo al equipo de gobierno es que intente buscar soluciones para paliar esa factura que nos cuesta la Baltasara, nada más. Si ustedes, que son los que gobiernan, ahora mismo traen algo, ¿no?, para intentar de solventar esa factura, pues sigan trabajando en ese aspecto, que tendrán siempre nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Portavoz del Partido Popular. Bien, en primer lugar, al portavoz del equipo de gobierno que ha intentado meter ese tinte ideológico, indicarle que Vox tendrá su ideología, nosotros tenemos la nuestra, que intenta usted mezclar en un debate que en principio no es de esas características, pues cuestiones que entiendo que no vienen al caso. Por otro lado, creo que al final ha acabado indicando lo mismo que indicaba yo en mi intervención. Y se lo ha aclarado usted precisamente al portavoz de Vox. No se trata de ganar dinero el ayuntamiento con la Baltasara o con cualquier otro servicio que ofrezca. El ayuntamiento ofrece sus servicios, evidentemente tiene que cubrir sus gastos, pero el objetivo es precisamente ofrecer esos servicios y no se trata de buscar la forma de rentabilizarlos al máximo, porque no se trata de una empresa privada. Por tanto, la Baltasara, en este caso, que es el asunto que tratamos, pues, como no, hay que ponerla en valor, ya se ha comentado, y hay que realizar las acciones necesarias para cubrir los gastos evidentes que tiene. Pero de ahí a darle ese uso que entendemos que está fuera de su espíritu, pues desde nuestro punto de vista, como digo, es lo que nos lleva a votar en contra. Y también decirle al portavoz de Vox que hay que entender que un ayuntamiento funciona desde un punto de vista solidario, quiero decir, da servicios a toda una ciudadanía. E igual que habrá personas que la piscina, ya que usted lo ha referenciado, pues quizá no le dé ese valor porque no la vaya a usar a lo largo del año, pues sí vaya a usar, por ejemplo, la Baltasara u otro edificio u otra instalación cultural que sea pues de su interés. Por tanto, entendemos que se debe de gestionar el patrimonio con el que cuenta un ayuntamiento y sobre todo los equipamientos sociales culturales, pues desde ese punto de vista para que estén al alcance de todos. Y simplemente pues reafirmar que el motivo de nuestro voto en contra es ese uso con el que no estamos de acuerdo. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, para finalizar, simplemente que en verdad que los datos son fríos, lo que establece el informe económico, pero también se le olvida que no se ha cuantificado, pues cada vez que el ayuntamiento utiliza la Baltasara, también tiene un gasto que evidentemente no es amortizable al ciudadano que viene, pero sí no se cuantifica económicamente en el informe económico.
cuántos actos se hacen allí en la Baltasara, en el que tiene un gasto no solamente de mantenimiento, no solamente de luz, es decir, una serie de gastos que aparecen aquí como reflejados como gasto corriente en la Baltasara, cuando en verdad ese gasto se ha hecho por parte del Ayuntamiento. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que estos son datos genéricos, generales, pero que la amortización correspondiente al esfuerzo que hace el Ayuntamiento de hacer actos allí no aparece reflejado aquí. Nada más. Bien, antes de la votación, simplemente dos puntualizaciones. En primer lugar, dirigida al Grupo Municipal de Vox. Sí, efectivamente, la gestión de la Baltasara es deficitaria, pero evidentemente dentro de los informes económicos y del balance económico de la Baltasara no están incluidas ciertas cosas que son incalculables e inmedibles, ¿no? Por ejemplo, cuando un visitante de fuera viene a visitar precisamente la Baltasara y que luego se hospeda en un hotel aquí en Alaurín el Grande o se va a tomar una copa en el Camino Málaga o viene a cenar a Alaurín el Grande, evidentemente es un ingreso para nuestro municipio que no está incluido dentro de lo positivo que pueda traer aquí la Baltasara. Por otra parte, ¿cuál es el valor que puede suponer un reportaje de la Baltasara por un programa de Radio Nacional de España o por el diario El Mundo como impacto para el municipio, como imagen para el municipio y como posible atractivo para turistas? Eso tampoco se tiene en cuenta, es decir, que la Baltasara, más allá de los números, es efectivamente un atractivo importante para la Alaurín el Grande y hay que cuidarlo. Y de hecho, en la línea de lo que usted nos dice, precisamente esta ordenanza pues viene de alguna manera a intentar rentabilizar algunos aspectos que hasta ahora no se habían tocado. Y el segundo punto, creo, positivo de esta modificación de ordenanza es el acuerdo al que se llega. Con cierto pudor el concejal de Hacienda no ha querido nombrar la cadena hostelera, pero yo la voy a nombrar. Es un acuerdo, y quiero aquí saludar la Concejalía de Turismo, que se ha alcanzado con la cadena hostelera Meliá para experiencias exclusivas de clientes suyos en una nueva línea de hoteles que están creando en distintos puntos de la Costa del Sol, la cadena ME, que es para un clientela más exclusiva, y son visitas precisamente, y reitero, exclusiva, destinada y limitada a 4 o 6 personas como mucho, en el que no solo van a descubrir la Baltasara, sino que también van a descubrir la gastronomía local y los intereses o los atractivos que tiene nuestro municipio. Así que yo creo que es una buena noticia para todos. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con el voto a favor de Vox, Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% Alaurín, y el voto en contra del Partido Popular. Pasamos al tercer punto del orden del día, propuesta de concesión de la Cruz de Servicios Distinguidos a la Policía Local de Alaurín el Grande. Tiene la palabra la secretaria. En la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, celebrada en la sesión del 16 de septiembre, se emitió el siguiente dictamen. Habiéndose tenido lugar también una sesión ordinaria de la Comisión de Concesiones de Condecoraciones y Distinciones por actuaciones meritorias en materia de la seguridad ciudadana del Cuerpo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que se celebró el 15 de septiembre, pues se ha propuesto y se aprueba conceder la Cruz de Servicios Distinguidos a la Policía Local de Alaurín el Grande al capitán de la Comandancia de Puesto de la Guardia Civil de Alaurín el Grande, don Pedro Llorens Sellés. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Señorías, muy buenos días a todos y a todas. Sometemos a la consideración de este Pleno, en este tercer punto del orden del día, la concesión de la Cruz de Servicio Distinguido a la Policía Local de Alaurín el Grande, al capitán de la Guardia Civil, don Pedro Llorens Sellés, con base a una motivación que paso a leer, que dice lo siguiente. La actuación del desempeño de la comandancia del puesto del capitán don Pedro Llorens Sellés, ahora propuesto para la concesión de la Cruz de Servicio Distinguido a la Policía Local de Alaurín el Grande, ha estado marcada por el compromiso, la profesionalidad, la entrega, la dedicación y la plena disposición con nuestra jefatura y con nuestro municipio. Valores que han sido los principales baluartes de una gestión sobresaliente al frente del Instituto Armado de la Guardia Civil de la localidad.
Igualmente impecable ha sido toda la trayectoria profesional de don Pedro Llorén Sellés, lo que ha redundado en el interés general, en la defensa de los derechos y libertades de los vecinos de la localidad y en la colaboración permanente que existe entre ambos cuerpos. En consecuencia, señorías, como decíamos, pues proponemos la concesión de esta cruz de servicio con base al artículo 8 de nuestro reglamento de condecoraciones y distinciones de la Policía Local. Creo que estamos con algo que va más allá de un acto protocolario, estamos ante un acto de justicia institucional. Todos conocemos al capitán Pedro, que tiene una íntima relación con los grupos políticos, con los ciudadanos, y creo que con esto pues hacemos un reconocimiento a su labor y lo hacemos desde luego con el máximo respeto y con la máxima gratitud, y es por ello por lo que solicito el voto favorable de todos los grupos de este pleno. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, bueno, pues en este punto del orden del día evidentemente votaremos a favor, ya que Vox lleva por bandera pues apoyar siempre a nuestra policía y cuerpos de seguridad del Estado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias. Simplemente nos sumamos a la propuesta y también votaremos a favor de este punto. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues simplemente sumarnos a ese agradecimiento y ese reconocimiento al que ha sido hasta hace poco el capitán del puesto de la Guardia Civil aquí en Albania Grande y desearle la mejor de las suertes en su nueva etapa profesional y vital. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba este punto por unanimidad. Pasamos al cuarto punto, propuesta de concesión de medalla al mérito policial, categoría segunda de la Policía Local de Albania Grande. Tiene la palabra la secretaria. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en la sesión ordinaria del 16 de septiembre, ha dictaminado que por la sesión también comentada anteriormente, celebrada el 15 de septiembre, para el reglamento de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias en materia de protección de la seguridad ciudadana del cuerpo de la Policía Local de Alhaurín el Grande, se ha propuesto y se ha acordado conceder la medalla al mérito policial categoría segunda de la Policía Local de Alhaurín el Grande al subinspector jefe don Pablo Emilio Rengel Cortés. Siendo competencia plenaria, pues corresponde aprobarlo aquí. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, buenas de nuevo. En este siguiente punto del orden del día, con base al mismo reglamento de distinciones y condecoraciones, pues sometemos a consideración de este pleno la concesión, como se ha dicho, de la medalla al mérito policial, categoría segunda, de la Policía Local de Alhaurín el Grande, al subinspector jefe don Pablo Emilio Rengel Cortés. Reconocimiento en este caso que se fundamenta en un trabajo fin de máster que ha presentado por registro de entrada en este ayuntamiento, correspondiente a la titulación de Seguridad, Defensa y Geoestrategia. El título y el objeto del trabajo fin de máster es la evolución jurídico-penal de los delitos en el ámbito informático. Y creemos, o así ha creído la comisión competente a estos efectos, que este estudio de investigación constituye una aportación valiosa en cuanto a la función policial, en un ámbito, por supuesto, que es de creciente relevancia en materia para nuestra sociedad. Felicitamos, por tanto, a la gente y proponemos, como he dicho, la concesión de esta medalla al mérito en la categoría segunda y, de nuevo, pues pido el voto favorable para la concesión de tal reconocimiento. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Vamos, según el artículo 7, en su punto 1 de la Policía Local de Alhaurín el Grande, dice que el agente citado ha elaborado un trabajo de fin de máster oficial de Seguridad, Defensa y Geoestrategia en la Universidad a Distancia de Madrid y, por tanto, es merecedor de esta concesión. Por tanto, el Grupo Municipal Vox Alhaurín el Grande votará a favor de la concesión de esta medalla al señor Pablo Rengel Cortés, jefe de nuestra Policía Local. Solamente expresarle nuestra enhorabuena
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, pues igualmente la concesión de esta medalla está amparada en el reglamento y, por tanto, con la exposición que se ha hecho, pues también votaremos a favor de este punto. ¿Alguna intervención más? Bien, pues de nuevo nos sumamos a esas felicitaciones al subinspector de la Policía Local por este trabajo que es merecedor de este reconocimiento. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 5 del orden del día, expediente sector Suez PE, Parque Empresarial del documento de adaptación parcial del PGO a la LOA, plan parcial de aprobación definitiva, corrección, error en memoria. Tiene la palabra la secretaria. En la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en la sesión celebrada el 16, sesión ordinaria, se ha dictaminado aprobar definitivamente el plan parcial de ordenación del sector SURSPE del documento de adaptación parcial del PGO a la LOA, corrigiendo su memoria y sustituyéndola por la portada actualmente. Posteriormente también se aprueba pues, que se publique y que se continúe con el procedimiento para ello. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rueda Monroy. Muchas gracias de nuevo y en este pleno también traemos hoy la aprobación o más bien la subsanación de un error material que se ha evidenciado en el plan parcial que aprobamos definitivamente, recuerdo, el día 16 de julio del corriente ejercicio y que era relativo, como todos saben, a la ampliación del polígono industrial. Se trata concretamente, como así se refleja en el expediente administrativo, de un error en el cálculo aritmético de los aprovechamientos que aparecían recogidos, aparecían y aparecen recogidos en la página 70 y 71 de la memoria y que reflejaban algunas cuestiones incorrectas. Eran particularmente los coeficientes de ponderación, el aprovechamiento objetivo y el exceso, y con esta corrección pues se eliminan las referencias a los déficits de aprovechamiento, que realmente se ha puesto de relieve que no existían, y se adecua, por tanto, la memoria a la previsión de la sección del 10% del aprovechamiento medio del sector a este ayuntamiento. En el informe constan los informes favorables tanto del arquitecto técnico como del jurista especializado en urbanismo y, por tanto, el procedimiento correcto, según nos indican, es la subsanación en esta sede y es por lo que, señorías, pues de nuevo solicito el voto favorable de todos los grupos políticos. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Sí, nuestro voto será favorable, ya que no tenemos nada que objetar en esa modificación que habéis hecho. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Pues por nuestra parte igualmente se nos explicó, se nos aclaró en la comisión informativa que se trataba de ese error en la memoria y, por tanto, pues entendemos que lógicamente hay que subsanarlo y votaremos también a favor del punto. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues pasamos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Llegado a este punto del orden del día, voy a solicitar un pequeño receso de la sesión y emplazar a los portavoces de los distintos grupos municipales de reunirnos 5 minutos para aclarar un tema relativo al pleno municipal. Gracias. Bien, reanudamos este pleno municipal. Pasamos al punto 6 del orden del día, moción institucional para dar el nombre de Francisco Javier Guzmán Rueda Quiqui al campo de fútbol 7 municipal de la Avenida Grande. Con la aprobación de los demás grupos políticos, pues vamos a dejar en este caso al concejal de deporte que lea esta moción institucional aprobada, presentada por todos los grupos políticos municipales por unanimidad, en reconocimiento a, creo, una figura importante y relevante de nuestro pueblo que tristemente falleció
hace ya unos meses. Así que le doy la palabra al concejal de Deporte. Buenos días a todos y a todas. Las calles, instituciones o edificios emblemáticos de nuestro municipio deben reflejar, por supuesto, los grandes nombres de la cultura, de la ciencia, de la historia de nuestro pueblo y de España. Pero también deben tener en cuenta a los muchos alaurinos y alaurinas que, por su trayectoria, sus obras, su aportación singular y única, su espíritu solidario, su liderazgo y carisma han modelado nuestra sociedad. Construyendo nuestro pueblo y se han adelantado sus tiempos dándole la oportunidad a muchos alaurinos y alaurinas de crecer, aprender, cambiar y prosperar. Entre los muchos alaurinos, cuyo logro, ejemplo y contribución han sido fundamentales para nuestro pueblo, cabe resaltar la figura de Francisco Javier Guzmán Rueda, más conocido por el Kiki. Francisco Javier Guzmán Rueda nació el 16 de junio de 1963 en la calle Nueva, en el seno de una familia trabajadora de 6 hermanos, al amparo de unos padres ejemplares, José Guzmán Fernández e Isabel Rueda Jiménez, que con su esfuerzo y dedicación sacaron adelante a su familia desde la confitería familiar. De esos cimientos de entrega, responsabilidad y humildad, el Kiki forjó una vida de compromiso con su pueblo y la formación integral de los más jóvenes. Más allá de sus numerosos logros deportivos, su verdadera grandeza se encuentra en su infinita paciencia, en su extraordinaria capacidad para conectar con el corazón de los niños y de las niñas, y en el profundo respeto que ha sabido inculcar por los valores del deporte, el compañerismo, la constancia, la humildad y la superación. A lo largo de su extensa carrera, Kiki ha dejado huella en todos los ámbitos del fútbol base, contribuyendo a la formación técnica y humana de cientos de deportistas. Entre los hitos de su trayectoria destacan haber sido jugador del Club Deportivo Laurino, Club Deportivo Mijas y el Juventud de Torremolinos, seleccionador alevín de la Federación Malagueña de Fútbol durante las temporadas 2000, 2001 y 2002, consiguiendo el subcampeonato de Andalucía, seleccionador infantil de la Federación Malagueña de Fútbol en la temporada 2002-2003, logrando nuevamente el subcampeonato de Andalucía, seleccionador cadete de la Federación Malagueña de Fútbol durante las temporadas 2003-2004 y 2004-2005, siendo subcampeón de Andalucía y obteniendo también un meritorio tercer puesto. Seleccionador infantil de la Federación Andaluza de Fútbol en la temporada 2005-2006, donde se proclamó campeón de España, y en la temporada 2006-2007, alcanzando el 5º puesto. Seleccionador cadete de la Federación Andaluza de Fútbol en la temporada 2007-2008, clasificándose en 4º lugar. Seleccionador cadete de la Federación Malagueña de Fútbol en la temporada 2008-2009, consiguiendo una vez más el subcampeonato de Andalucía. Y ojeador profesional al servicio de clubes como el Villarreal Club de Fútbol, el Málaga Club de Fútbol, Granada Club de Fútbol y Unión Deportiva Almería entre las temporadas 2009 y 2022. Sin embargo, todos estos logros técnicos se quedan cortos ante el legado que ha construido como educador. Kiki no solo ha enseñado a jugar al fútbol o a amar el deporte, ha enseñado a ser persona, ha formado a niños y niñas de Alaurín en los valores del esfuerzo y el respeto, ayudando a crecer a generaciones de jóvenes que hoy lo recuerdan no solo como entrenador, sino como un referente de vida. Por todo ello, por sus logros deportivos, por haber sido un grandísimo educador, por su capacidad extraordinaria para llegar al corazón de los niños y de las niñas y ser el responsable de que muchas generaciones de alaurinos y alaurinas hayan disfrutado del deporte, Francisco Javier Guzmán Rueda Kiki merece ser reconocido y homenajeado en su pueblo, Alaurín el Grande, por lo que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande propone la adopción del siguiente acuerdo: otorgar el nombre de Francisco Javier Guzmán Rueda Kiki al campo de fútbol 7 municipal de Alaurín el Grande en reconocimiento a su trayectoria como deportista, educador y ejemplo para muchas generaciones de alaurinas y alaurinos. Bien, pues nuestro reconocimiento, por lo tanto, a Francisco Javier Guzmán Rueda Kiki, que falleció el pasado 4 de septiembre de 2024. Aunque es una moción institucional, tenemos que proceder a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y, desde luego, vuelvo a decir nuestro reconocimiento unánime a su figura y un aplauso para él.
Pasamos al punto número 7, moción institucional para dar el nombre de Pepe Breccia al pabellón 1 del Polideportivo Municipal de Alaurín el Grande. Tiene la palabra. De nuevo, estamos hablando de una moción institucional que tiene el respaldo y el apoyo de todos los grupos políticos municipales de este pleno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y de nuevo le daremos la palabra, en este caso al concejal del Deporte, para que pueda leer esa moción institucional y darle el reconocimiento que se merece la figura de Pepe Breccia en nuestro pueblo. Buenas de nuevo. Las calles, instituciones o edificios emblemáticos de nuestro municipio deben reflejar, por supuesto, los grandes nombres de la cultura, de la ciencia, de la historia de nuestro pueblo y de España, pero también deben tener en cuenta a los muchos alaurinos y alaurinas que por su trayectoria, sus obras, su aportación singular y única, su espíritu solidario, su liderazgo y carisma han modelado nuestra sociedad, construido nuestro pueblo y se han adelantado sus tiempos, dándole la oportunidad a muchos alaurinos y alaurinas de crecer, aprender y prosperar. Entre los muchos alaurinos, cuyos logros, ejemplos y contribución han sido fundamentales para nuestro pueblo, cabe resaltar la figura de Pepe Breccia. Nacido el 10 de febrero de 1957, José Breccia Sánchez se cría en calles Molino de Arriba, número 32, junto a sus dos hermanos, Pepa y Antonio, y sus padres en el seno de una familia modesta. Hijo de un talador y de una ama de casa, Pepe, como se le llama en casa, destaca muy pronto por su pasión y habilidad en el deporte. Balonmano, baloncesto, fútbol, atletismo, nada se le resiste. Pero también por sus ganas de aprender y su deseo, expresado desde muy chiquito, de ser algún día maestro. Ambas pasiones, junto a su férrea disciplina, su sentido del orden y su carácter creativo e innovador, lo llevarán a disfrutar de sus dos grandes amores, el deporte y la enseñanza. En 1973, con tan solo 16 años, se incorpora al primer equipo del Club Deportivo Alaurino, que por entonces juega en segunda regional. Su habilidad como interior, su inteligencia táctica posicional y su sentido de la anticipación muy pronto lo hacen destacar en el equipo y llama la atención del Atlético malagueño, que decide ficharlo en 1976 por el módico precio de 300 balones regalados al Club Deportivo Alaurino. Ahí empieza su transformación como jugador y su reconversión de interior a defensa central de la mano de su entrenador y leyenda del malaguismo, Antonio Benítez. Un año, 3 meses y 9 días después de su debut en el Estadio de la Rosaleda con el equipo filial del Málaga y tras 52 partidos como titular, Pepe Breccia por fin se convierte en un jugador del primer equipo, por entonces en segunda división, de la mano del entrenador Otto Bumbel, debutando en diciembre de 1977 en Copa del Rey con un empate a 1 contra Las Palmas. A partir de entonces, Pepe Breccia se asienta como titular indiscutible en la defensa del Málaga, convirtiéndose a lo largo de 9 temporadas, 4 de ellas en Primera División, en el único futbolista alaurino hasta la fecha en jugar en Primera División y en uno de los mejores marcadores de la historia del equipo blanquiazul, siendo componente de la alineación mítica de la temporada 83-84, recordada por sus brillantes triunfos de 6-2 contra el Real Madrid, 5-1 Atlético de Madrid, y retirándose finalmente en la temporada 1986 por varias graves lesiones en su rodilla. De los muchos aspectos que podrían destacarse de Pepe Breccia, cabría, en primer lugar, reseñar tal y como lo resalta el Diario Sur en su artículo del 28 de junio del 2025, que este malaguista, curiosamente y de forma insólita, pese a su posición de central, nunca recibió una amonestación por parte de los colegiados, lo que, sin duda, tiene mucho que ver con la propia personalidad de Pepe, que destacaba por su humildad, educación, cortesía, amabilidad en el trato y honestidad por encima de todas las cosas. También hay que destacar que de Pepe Breccia, que en todo este tiempo como futbolista y a lo largo de toda su vida, no dejó nunca de estudiar, de perfeccionarse, de aprender y de saciar sus inagotables ganas de saber. Así fue como, siendo futbolista profesional en el Málaga, siguió estudiando su carrera de magisterio primero y luego sus estudios de geografía e historia, filosofía y hasta su título nacional de entrenador de fútbol. Unos estudios, una formación y una constancia que le permitirán sacarse las oposiciones de magisterio e iniciar su carrera como maestro de enseñanza primaria, su otra gran pasión. El 28 de enero de 1992, en el municipio de Casares, tras pasar por varios centros educativos, Pepe Breccia, futbolista talentoso y maestro de vocación, acaba llegando al colegio de su vida, el Colegio Pablo Ruiz Picasso, de Alaurín el Grande.
Permanecerá hasta su jubilación siendo un referente para muchas generaciones de alumnas y alumnos alaurinos, pero también para muchos maestros y profesores de educación física que siempre vieron en él un ejemplo y un modelo a seguir, creativo e innovador en el campo didáctico, involucrado con la educación en valores. Pepe Breccia sabía guiar sin imponer, hablar de cosas serias sin aburrir, aunque dicen de él que no supiera contar chistes. Ganarse el respeto sin ser autoritario, enseñar desde el corazón, la paciencia y la comprensión. Por todo ello, por haber sido el primero y único futbolista alaurino en jugar en Primera División, por su contribución a la enseñanza y difusión del deporte y de la educación física en nuestro municipio, por haber sido un referente para muchas generaciones de alumnos, maestros y profesores, por su espíritu de superación, sus aportaciones e innovaciones como docente, su dedicación a los alaurinos y a las alaurinas, José Breccia Sánchez merece ser reconocido y homenajeado en su pueblo, Alaurín el Grande, por lo que el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande propone la adopción del siguiente acuerdo: otorgar el nombre de Pepe Breccia al pabellón 1 del Polideportivo Municipal de Alaurín el Grande en reconocimiento a su trayectoria como deportista, docente y ejemplo para muchas generaciones de alaurinas y alaurinos. Bien, igual que en el punto anterior, nuestro reconocimiento unánime a la figura de Pepe Breccia, que ha sido no solo un referente a nivel deportivo, se le comenta en la moción que efectivamente es a fecha de hoy el único futbolista alaurino que ha llegado a jugar en Primera División, sino también un referente moral, ético y pedagógico para muchas generaciones de maestros y de alumnos. Aquí tenemos incluso sentados en el Pleno Municipal algunos alumnos suyos, concretamente la secretaria, y muchas más generaciones de alaurinos. Así que nuestro reconocimiento y nuestro aplauso para él. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba esta moción institucional por unanimidad. En el punto 8 estaba prevista una moción presentada por el Grupo Municipal de Vox, que con el acuerdo del Grupo Municipal de Vox vamos a retirar por motivos formales y que se presentará en el próximo pleno. Por lo tanto, pasamos directamente al punto 9, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 3.835/2025 del 1 de agosto de 2025 al número 4.149/2025 del 29 de agosto de 2025. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esos decretos? Nos damos, por tanto, por enterado. Punto 10, asuntos que se declaren de urgencia. No hay ningún punto que se declare urgencia. Y punto 11, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Vox. Sí, bueno, en primer lugar queremos agradecer a la concejala de fiesta, Ana Belén Ordóñez, por recuperar a la antigua tradición de trasladar al Cristo de las Agonías hasta nuestra parroquia. Desde el Grupo Municipal Vox creemos que es una medida muy acertada y siempre estaremos con nuestras tradiciones y costumbres. Y la primera pregunta que le quiero hacer, ilustrísimo señor alcalde, es ¿cómo es posible que en Marbella no se pague nada por realizar una obra menor, con un importe menor de 10.000 euros, y en Alaurín se paga por esa misma obra 300 euros? La segunda pregunta es ¿por qué al empadronarse una pareja en nuestro pueblo debe pagar 7 euros cuando se supone que estos empadronamientos le benefician al pueblo donde lo hacen? Según el artículo 15 de la Ley de Base de Régimen Local 7/1985, modificado por la Ley 4/1996, establece que toda persona que viva en España debe empadronarse en el municipio donde reside habitualmente. Este trámite es gratuito en todo el país. Ningún ayuntamiento puede exigir una tasa ni un pago para empadronarse a una persona. Se aplica a todas las personas, independientemente si viven en propiedad, en alquiler o una vivienda cedida, o incluso en situaciones de vulnerabilidad habitacional. La inscripción en el padrón municipal es esencial para acceder a servicios básicos como sanidad, educación o ayudas sociales. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística indica expresamente que el alta en el padrón es sin coste. Les recordamos que por cada nuevo empadronado en Alaurín el Grande, este ayuntamiento recibe 177 euros con 17 céntimos. La siguiente pregunta es
¿para cuándo este equipo de gobierno tiene pensado de incorporar las máquinas biosaludables que se aprobó en moción el año pasado? Creo que es una cosa que no es de mucho dinero y le hace un bien a todas las personas que vayan a andar, tanto por un lado del pueblo como por el otro. Muchísimas gracias. Partido Popular. Bueno, buenos días. Quería formularle una pregunta porque desde antes de llegar a este equipo de gobierno habíamos mantenido conversaciones con la Junta de Andalucía para la casa de peón caminero nos la pudieran ceder. El día 7 de mayo del 2024 trajimos una moción que creo en el que el equipo de gobierno se abstuvo porque se dudaba si en esa casa había una familia viviendo. Finalmente se comprobó que no había una familia y pensábamos que era una buena oportunidad de que nos pudiesen ceder al ayuntamiento el uso gratuito de esa casa, bueno, y poder utilizarla para actividades, para asociaciones, para temas juvenil y demás. Hablamos con el concejal Luis Guerrero en aquel momento, porque no se había llevado a cabo la solicitud y se llevó a cabo. Estos días hemos visto cómo en un listado de bienes de la Junta que salen a subasta está esa casa. Y hemos preguntado que por qué sale esa casa a subasta si ya el Ayuntamiento de Alhaurín lo había solicitado y estaba el compromiso de cesión sin ningún tipo de problemas porque no había además ninguna solicitud. Y entonces nos trasladan que en fecha 10 de diciembre del 2024 se solicitó una subsanación de un acuerdo donde había que acordar el destino del uso del bien, el compromiso de mantenerlo, el compromiso de la obligación de mantener y de cubrir todos los gastos del inmueble y que no se ha contestado. Entonces no sabemos por qué se ha desistido o qué ha pasado. Esa es una pregunta. Y la otra es que nos trasladan técnicos externos al ayuntamiento y a algún vecino que han presentado licencias de obra y que le han dicho que las licencias de obras están suspendidas porque se está tramitando el Plan General de Ordenación, Urbana. Entonces, la ley recoge el artículo 103 del reglamento de la lista de la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz, recoge la posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, justificando, especificando en qué parte, digamos, del término municipal se suspenden y, bueno, pues con un trámite que si no me equivoco, es de pleno, porque en alguna vez se ha tenido que suspender por alguna tramitación, que tiene su boletín su publicación en el boletín oficial de la provincia, que entraría en vigor el día después de la entrada de la publicación, y que nosotros tengamos conocimiento, no existe ninguna resolución donde se haya acordado esa suspensión. Entonces, bueno, que si es un error o no existe nada, nos gustaría saber en qué situación está. Bien, pues en primer lugar agradecer el agradecimiento en nombre de la concejala de fiestas del Grupo Municipal Vox por el traslado del Cristo de las Agonías. Segundo lugar, el tema de las obras menores. En principio, los grandes municipios como Marbella, Málaga, otros muchos, no suelen, digamos, hacer un seguimiento y cobrar la licencia de obra menor simplemente porque no tendrían capacidad para hacer un seguimiento de esas obras menores y, por lo tanto, efectivamente, las licencias de obra menor simplemente no se exigen en esos municipios grandes por falta de capacidad de los ayuntamientos para hacer ese seguimiento. Pero en todos los demás municipios, pues una licencia de obra menor pues requiere una tramitación administrativa y requiere, en este caso, del pago de una tasa. En Alhaurín el Grande, en Coín, en Alhaurín de la Torre, en cualquier municipio de nuestro tamaño e incluso más grande. Por lo tanto, esa es la explicación. ¿Podríamos quitarla? Sí, pero entonces tendríamos también
que renunciar a varias cosas. Primero, a cierto control de lo que es el urbanismo aquí en Alaurín y Grande, y también a unos ingresos que son necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la administración pública. En cuanto al empadronamiento, bueno, pues en este caso los datos que yo tengo y que son los reales difieren un poco de los que usted ha dado. En este caso, un alta en el padrón municipal, efectivamente, tiene una tasa de 5 euros, pero en este caso no estamos imponiendo una tasa a lo que es el empadronamiento en sí, sino en la tramitación administrativa que supone para el ayuntamiento, y en caso de que no se trate de un alta, sino simplemente un certificado de ese alta, estamos hablando de 2 euros nada más. Entonces, los 7 euros no sé de dónde salen, pero ahora mismo la tasa que se impone para un alta en el padrón del Ayuntamiento de Alaurín y Grande son 5 euros y un certificado 2 euros. Y un simple volante de estar empadronado 1 euro, ¿no? Que además, gracias a las mejoras que estamos realizando en lo que es la administración electrónica, ya muchos de esos certificados se pueden realizar directamente a través de la sede electrónica y con una tramitación mucho más rápida de lo que había antes, ¿vale? En cuanto a las máquinas biosaludables, pues en los próximos semanas, meses, se empezará a licitar una remodelación de varios parques infantiles y parques que están en nuestro municipio, y intentaremos en ese momento, en esa remodelación, que alguna máquina biosaludable se pueda instalar, ¿vale? Hasta la fecha, hasta que no se haga esa remodelación, parece absurdo poner la máquina antes de remodelar el parque y de mejorarlo, ¿vale? En cuanto a las preguntas del Partido Popular, pues la Casa del Peón Caminero, voy a dejar en este caso que conteste el concejal que ha llegado a ese tema, que es el concejal de Hacienda, así que tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Tal como ha indicado la portavoz del Partido Popular, se presentó una moción por parte del Partido Popular, se aprobó, se gestionaron las pertinentes actuaciones para poder solicitar a la Junta de Andalucía dicho inmueble. Evidentemente se contestó, como ha indicado la portavoz, hace referencia a una conversación con el anterior portavoz, Luis Guerrero, y le comunicamos que había sido ya solicitado. Efectivamente, se da cuenta la Junta de Andalucía que se había solicitado, y ante esa situación, nosotros, al ver que hay 2 parcelas también colindantes, íbamos, de hecho, en la moción o en la presentación de esta moción se comentó de que había 2 parcelas limítrofes a esa, en el que también entendíamos que era de la Junta de Andalucía. Se han realizado una serie de actuaciones, de investigaciones con respecto a dichas fincas. Originariamente estaban inscritas a la Junta de Andalucía, pero según los informes catastrales están en investigación. Al parecer, esas parcelas son sobrantes tanto de la vía férrea como también de la antigua carretera que iba a Coín, y son sobrantes que en la actualidad pues se está gestionando para que el ayuntamiento pueda tomar posesión de ese terreno, con la intención o con el interés de que tanto la oficina del peón caminero como esa finca puedan ser patrimonio de este ayuntamiento y poder hacer las actividades tal y como la Junta de Andalucía nos requieren a efectos de la concesión de dicho inmueble. Esta es la historia brevemente en la que estamos gestionando para que esa concesión sea no solamente del peón caminero, sino también la finca adyacente que se encuentra al lado. Muchas gracias. Vamos a ver, no pongo en duda que, porque bueno, aquella siempre ha sido una zona complicada de descifrar de quién era una propiedad o de quién era otra, pero creo que deberíamos ponernos en contacto, porque la no, digamos, contestación a ese requerimiento hace que la propiedad del bien vaya a salir, digamos, a subasta. Entonces, lo mismo estamos gestionando las parcelas colindantes y estamos perdiendo la oportunidad por los plazos de la Casa Peón Caminero, simplemente por informarle.
Sí, le agradezco la información y obviamente pues intentaremos ponernos en contacto cuanto antes con la Junta de Andalucía para resolver ese tema y aclarar esta situación, ¿eh? Y luego el tema que me preguntaba sobre las licencias de obras, que al parecer algún técnico ha dicho que están suspendidas, pues no salgo de mi asombro. Me gustaría luego en privado hablar con usted y que me diga quién es el técnico que se le ocurrió decir eso, porque no tiene ni base ni fundamento ni ningún tipo de realidad. Ahora mismo no hay absolutamente ninguna licencia de obras que está suspendida y ninguna decisión política ni técnica que requiera de esa suspensión de licencia de obra. Así que el técnico que ha dicho eso, si es que es cierto que ha dicho un técnico eso, pues tendré que tener una conversación con él, porque es engañar claramente a la ciudadanía. Lo que sí es cierto en esa historia es que efectivamente en estos momentos se está trabajando en la elaboración o aprobación de lo que se llama ahora una figura urbanística nueva, que es el POU, Plan de Ordenación Urbana, que viene a ser como una revisión, digamos, puntual del Plan General de Ordenación Urbana, pero que no impide de ninguna manera que se puedan seguir concediendo licencias de obras. Así que, para tranquilidad de todos los ciudadanos, ahora mismo no hay ningún tipo de suspensión y pueden seguir presentando sus solicitudes de licencia de obra sin ningún tipo de problema. Y vuelvo a decir que en este caso, si alguien tuviera una duda, que directamente se ponga en contacto con la alcaldía, que además tiene la delegación de urbanismo, y me gustaría saber el nombre del técnico que efectivamente lanza ese tipo de bulos que no son razonables ni tienen fundamento. Si no hay ninguna pregunta más, pues se da por terminada la sesión. Muchas gracias.